Abrimos nuestra Biblia de 1 Samuel, capítulo 15, del 26 al 29. 1 Samuel 15, 26 al 29. Se llama valorar las cosas de Dios. A veces uno no valora lo espiritual, porque está acostumbrado a valorar lo material. Llega uno a una iglesia y entonces mira si no hay instrumentos musicales, si no hay personas, entonces se desanima y dice, bueno, aquí no está Dios. Pero Dios no está en las multitudes, Dios no está en los montones, Dios está en el corazón de aquel que lo quiere buscar. A veces la gente va a buscar a Dios en los montes, va a buscarlo en las iglesias de madera o de piedra o de ladrillo, lo buscan en las imágenes, lo buscan en cosas materiales o en el dinero o en la belleza o en la sabiduría. Pero Dios está en el corazón de aquel que es humilde, que es obediente y que se santifica cada día. No despreciemos las cosas del Señor. 1 Samuel 15, 26 al 29. 29. Saúl desobedece y es desechado. Dios en su infinita misericordia nos llama de diferentes formas. A la persona que no conoce de Dios. No ha habido un ser humano en esta tierra al que Dios hasta este momento no le haya dado la oportunidad de conocer a ese Dios verdadero. De una forma o de otra lo ha llamado, sea por un amigo, por una noticia, por una conversación. Dios ha llamado a todas las criaturas y esa es la bendición de Él, que Él ha mandado la palabra a toda la tierra. Dice que el final de los tiempos vendrá cuando todas las naciones hayan conocido de Dios. Y hay naciones que la desprecian, hay hombres que la desprecian. Pero Dios ha mandado su palabra a toda criatura y al que la ha obedecido, al que la ha acogido, ha tenido triunfo. El que no, pues ha sido derrotado. Aquí Samuel, en 1 Samuel nos habla del rey Saúl, fue uno de los primeros reyes que hubo. Era una persona que no anhelaba reinado ni nada de esas cosas, pero tuvo un corazón agradable a la presencia de Dios. Y Dios lo buscó. Saúl, se le perdieron unos burros. Y él se fue a buscar los burros. Y en el camino le dijeron que había un profeta y que fuera y lo consultara a ver dónde estaban los burros. Entonces se fue a buscar y encontró a Samuel, un profeta maravilloso, y allí Samuel lo ungió y le dijo que iba a ser el rey de Israel, el primer rey. Así de que este señor se fue y cuando fue otra vez a ungirlo allá frente de su familia para que lo conocieran públicamente, o sea, ya había sido una relación personal, y luego públicamente iba a mostrarle que él había sido escogido por Dios. Saúl se escondió por allá debajo de unos costales por allá, y el profeta le dijo, salga de allá y mire. Entonces era una persona que él mismo era reconocido, que no era capaz de recibir esas cosas de Dios. Nosotros, ¿cuántas veces nos ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces ha querido el Señor mostrar su poder sobre nosotros, su gloria, darnos todo lo grande? Nosotros a veces buscamos a Dios porque nos dé una casa o una esposa, o nos dé plata, o nos quite los problemas, y eso no va a suceder, hermanos, hasta que tengamos una madurez, hasta que reconozcamos que lo principal es lo espiritual, lo principal es lo de Dios. Así que Samuel hacía como él le parecía, y efectivamente Dios no se equivoca en las cosas, pero el desobedecer de Saúl fue el que lo sacó a fracasar. ¿Qué pasó? Saúl dijo, pues si Dios me escogió, yo soy muy bonito, muy bueno, y aquí yo ya tengo todo. Y entonces él hizo lo que a él le pareció y no obedeció la palabra de Dios, y Dios lo desechó. El mismo Samuel que lo había ungido como rey va a darle la noticia de decirle, Saúl, lo siento mucho, se terminó tu reinado. El Señor nos ruega a nosotros, nos busca. Nosotros, si miráramos cuántas personas nos han hablado de Dios y desde hace cuánto,
y que hemos despreciado esa palabra. Y no nos manda cosas difíciles, nos manda leer la palabra, obedecerla, estar orando, estar alejándonos del pecado y del mal. Pero nosotros no obedecemos ninguna de esas cosas. Yo conozco personas que llevan 5 o 6 años en desgracia y en dificultad y todas las veces mal. Pero uno les dice, ¿leyó la Biblia? No, es que no tengo tiempo, yo no, ¿cómo la voy a leer con esta tristeza? No, lo que pasa es que no se ha dispuesto. Sí se dispone a recibir todo lo malo, pero no se ha sacudido, no ha abierto una Biblia para mirar la salvación. Aquí Saúl es despreciado y Dios se cansa también. Dios llama a la persona, la lleva, es como un niño consentido, pero ya después Dios se cansa y dice, yo lo dejo, que haga lo que le parezca. Y Dios lo abandona, y cuando Dios le da la espalda a un cristiano es una cosa terrible, porque el cristiano empieza a vivir peor que estaba antes. Es mejor no conocer a Dios que habiéndolo conocido, volver uno a los caminos que estaba, porque eso ofende muchísimo al Señor. Y Dios en las iglesias muchas veces ha llamado a uno, a otro, y ya se cansa y los deja. Entonces la persona se va y empieza a vivir su vida como le plació, y entonces Dios lo desecha. Y ser uno desechado de Dios es la cosa más terrible. Si a uno no le pagan el salario en el momento que uno se siente difícil, se siente como ahogado, ¿cómo será cuando le falta a Dios? Yo no he visto esa experiencia, Saúl la tuvo y es lo que vamos a mirar. Verso 26. La palabra sea bendecida en el nombre del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo, guiándonos y alimentándonos y tocando nuestros corazones. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ya él tenía el puesto asegurado, ya estaba bendecido. Y Samuel le dice: no volveré contigo. O sea, Samuel era una persona muy inteligente, era un profeta. Y dijo: lo que desecha a Dios yo no lo voy a tocar. Porque ya Dios lo despreció, yo no voy a recibir castigos. Al cristiano, cuando se va de la iglesia y se une con el mundo, está haciendo lo contrario de Samuel. Está diciendo: yo quiero ensuciarme, yo quiero empuercarme. Aquí digo: no, si Dios lo desechó, yo también. Hasta luego, amiguito. Hasta aquí llegamos. Verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él asió, o sea, Saúl asió la punta del manto, o sea, lo agarró del manto y este manto se rasgó. Verso 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y ahí en ese momento Saúl, en el verso 30, 15:30 dice, y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vengas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea que le pidió lo último, le dijo: acompáñeme para no quedar mal ante los demás. La última tarea que yo voy a hacer. Entonces, hermanos, demos cuenta que esa persona ya estaba sentada en su trono. Dios le había dado la responsabilidad del pueblo, pero lo sacó. Ni el mismo profeta que estaba con él dijo: no, yo no sigo con usted, yo mejor me aparto, porque ya Dios lo desechó. Entonces, a pesar de que Saúl se arrepintió y todo, Dios no le volvió a hablar. Pero Saúl, en su incredulidad, empezó a buscar a los profetas y Dios no le respondía. Primera consecuencia de estar desechado de Dios: Dios no responde. Anda uno solo como una veleta. Él era un rey y era dirigido por un profeta como Samuel, y tenía profetas allá, pero Dios cayó, no dejó que nadie hablara y que nadie lo dirigiera. Entonces él lo que hizo fue ir a consultar a una hechicera. Ahí sí que peor. Él iba de mal en peor, siempre alejándose y escondiéndose de Dios. El final de este varón fue que, al demostrar que se rasgó el manto de Samuel, dijo que así iba a desecharlo, o sea que no iba nadie más, y así sucedió. Nadie más de la familia de Saúl ni de sus descendientes llegaron a reinar. Nosotros, el Señor nos trae a la iglesia, nos lava, nos limpia y nos da sus dones. Él quiere que nosotros tengamos todos los dones. Hermano, usted que está sentado ahí, tenga la certeza que Dios lo trajo para darle a ministrar a usted cosas espirituales, cosas grandes, no como Saúl, que eran ministrar el dinero del pueblo, o sea, hacer la cuestión política, la administración de bienes materiales.
Dios lo trajo a usted para que usted ministre cosas espirituales. Por lo tanto, no desprecie este llamado, porque si Dios lo desecha, ¿quién lo va a sacar a usted? ¿Qué hombre, qué iglesia, qué religión, qué pastor? Si el mismo Dios dice, ya no quiero nada con usted, ¿a dónde va a parar el ser humano? Entonces lo rasga. Él quiere que nosotros estemos arraigados en la vid que es de Él. Pero si nosotros desechamos su llamado, Él nos deja. Y entonces perdemos todo lo que ya habíamos alcanzado, lo perdemos. ¿Qué alcanzamos? La salvación, el perdón. ¿Qué alcanzamos? Las vestiduras blancas para presentarnos ante Él. ¿Qué alcanzamos? El reconocimiento de Dios como hijos suyos. ¿Qué alcanzamos? Que Dios nos está hablando, hermanos. ¿Hay alguno que no le hable de Dios? Si hay alguno que no le hable de Dios, hermano, métase a la oración, métase al ayuno, porque necesita que Dios le empiece a hablar. Porque Dios nos habla a través de sueños, visiones, a través de su palabra escrita. Cuando yo leo esta palabra todos los días, Dios me está hablando a mí. Eso es una bendición, es un Dios vivo. Lo que pasa es que nosotros lo matamos cuando ya ni oramos, ni leemos Biblia, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del consejo. Ya dejamos, Dios está muerto para nosotros y nosotros para Él. Desechados. Pero dice la palabra que Dios escucha es al justo, al santo. Así es de que puedo venir a la iglesia, pero si no estoy en santidad, igual estoy deshecho. Igual Dios no me va a hablar. En las cantinas no le habla a uno Dios. En alcoholizado no le habla a Dios. Drogado no le habla a Dios. En prejuicios, en promiscuidad sexual no le habla a Dios a uno. En fornicación, en adulterio, en robo, en mentira Dios no le habla, porque ese Dios no vive en ese cuerpo. Si yo estoy en esas acciones, no estoy actuando como Dios me lavó y me formó. Si yo todavía sigo peleando con mi esposo, tengo problemas con la gente, aún levanto problemas de nada, es porque Dios lo está viviendo en mí, porque Dios es amor, Dios es santidad, entonces no he recibido esos dones. Cuando yo ya estoy peleando conmigo mismo, con todos los demás, y yo veo que llevo una vida en desgracia y en tinieblas y que no puedo levantar a servir porque el pecado me está doblegando, hermano, es el momento que sacuda y mire a Dios. Y lleve la cruz de Cristo. Es una cruz fácil, hay que orar, hay que ayunar, hay que trabajarle al Señor. Porque Samuel, cuando fue deshecho, rasgó, o sea, físicamente mostró cómo espiritualmente acabó. Y obviamente pues perdió la salvación, porque el que desobedece pierde la salvación. Así de que, hermanos, no perdamos ese llamado que Dios nos hizo, porque Dios no se equivocó. Por eso dice, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. O sea que Él no miente, que usted es una persona capaz de ministrar las cosas de Dios, aunque usted mismo se vea pequeño, aunque usted se vea incapaz, aunque usted se vea pecador. Dios vino a quitarle eso y a decirle, tú puedes administrar mis cosas, te las quiero dar, pero no las queremos recibir, o están escondidas. Y la enseñanza de hoy se trata de eso, que nosotros busquemos y anhelemos lo espiritual. Lo material, ¿para qué nos afanamos? Si yo puedo tener riquezas hoy y mañana ser pobre, si yo puedo tener belleza hoy y mañana ser feo, si yo puedo tener hoy títulos y mañana devaluarse. Pero el ser hijo de Dios, eso no se acaba ni en esta tierra ni en el mundo venidero. Bien, hablamos nuestra Biblia en Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Juan capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 4, 23 y 24. San Juan, capítulo 3, capítulo 4, 23. El Señor Jesucristo nos amó cuando nadie nos amaba a nosotros, ni siquiera nosotros nos amábamos a nosotros mismos. Porque si nosotros nos amáramos a nosotros mismos, nos guardaríamos del pecado y de la maldad. 4:23. Amén. Dice, el Señor Jesucristo habla aquí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es el 22, correcto, que no me sonaba. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también tales adoradores busca a Dios que le adoren. Y el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Bueno, Dios en Samuel dice, yo no soy hombre para que mienta.
ni hijo de hombre para que me arrepienta. Nosotros venimos a la iglesia y decimos, yo voy a seguirlo a usted, Dios. De ahora en adelante, esta Biblia va a ser mi dirección y mi guía. De ahora en adelante, voy a ir a la iglesia y me voy a formar parte de su cuerpo. Pero luego el pecado golpea nuestra casa y nosotros decimos, pero es que yo soy cristiano y no puedo pecar. Ay, ¿a qué horas me convertí? ¿Yo para qué me metí en esa religión? Yo mejor hubiera seguido. ¿Por qué me bauticé? Si yo no me hubiera bautizado, podría hacer las cosas sin tener que cargarme la conciencia. Entonces el hombre se arrepiente. Se arrepiente de buscar a Dios. Y dice, no, pues yo vivo mejor en el mundo, tan rico aquí la paso. El pueblo de Israel se arrepintió de haber seguido a Dios en el desierto. Dijeron, no, nosotros estábamos mejor de esclavos. Era mejor allá cargar barro y comer lo que pudiéramos. Porque no miraron las cosas grandes de Dios. Dios a sus enemigos les mandó piojos, les mandó úlceras, les mandó muerte. Y al pueblo de Israel vida, vigor, luz, profetas, comida del cielo. Pero ellos no vieron eso, porque ellos realmente no amaban a Dios en su corazón. Ellos mintieron, o sea, llevaron un doble corazón. Ellos querían que ese Dios hiciera todas las cosas según los pensamientos de ellos, no los pensamientos de Dios. Pero Dios tenía unos pensamientos de bendición y de prosperidad y quería mostrarse ante ellos. Pero no podía mostrarse ante ellos porque estaban todavía en el pecado, estaban en Egipto. Por eso los apartó y los sacó. Por eso cuando Dios lo trae a usted a la iglesia, Él lo saca y lo aparta del mundo. Pero nosotros hipócritamente volvemos o falsamente faltamos a nuestro juramento y volvemos al mundo. Queremos volver otra vez a lo que hacíamos en el mundo. Que nadie nos diga nada, que nadie nos enseñe nada. Yo vivo como a mí me parece. Pero cuando yo conozco a Cristo y cuando yo estoy con Cristo, digo, Señor, yo vivo porque tú vives. Yo vivo porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Antiguamente cuando yo vivía en yo lo que quería, hacía. Yo mando, yo digo, yo dirijo, yo pienso, yo mando, yo exijo. Pero cuando estemos en Cristo, yo obedezco. Yo soy tu siervo. Yo espero tu palabra. Yo no me muevo si tú no me dices que me mueva. Yo no hago esto si tú no me mandas. Pero el Señor no nos dejó solos, nos dejó esta palabra, nos dejó profetas, profetizas, intérpretes de sueños, sanadores, consejeros. En la iglesia lo hay. Y usted tiene que anhelar esas cosas también. Si quiere, porque aquí el Señor Jesucristo dice, mas la hora viene y ahora es cuando verdaderamente los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hipócritamente. ¿Cuántas personas creen que por ir hoy a una iglesia, ya listo, con eso tienen? Es un engaño. Usted no tiene que ir a la iglesia, tiene que vivir como Cristo vivió. A la iglesia se viene a administrar lo que Dios nos da en la intimidad. A la iglesia se viene a compartir lo que Dios me dio a mí, porque cada uno de nosotros Dios nos ha dado cosas grandes y tenemos que compartirlas. Por eso decía, nosotros somos uno solo. Y nos necesitamos y nos obedecemos. Usted nadie en el mundo lo va a guiar. Y si lo guía es al mal. Lo guía a lo que piensa y lo que cree, pero no a lo que es recto. Dios nos guía a la vida y vida en abundancia. Dice, es necesario que lo adoren en espíritu, primeramente. Porque Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no adora a Dios con traerle los diezmos aquí, ni con traerle las ofrendas, ni con darle de comer a un pobre. Usted no está adorando a Dios. La verdadera adoración a Dios es obedecer su palabra y tener temor de su presencia. Esa es la adoración en espíritu. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones, las ofrendas espirituales? Cuando yo me meto al ayuno, cuando yo me meto a la comunión con Dios, sea en mi cuarto, en mi empresa de trabajo, mientras voy caminando, esa intimidad con Dios es la adoración espiritual. ¿Sí me explico? O sea, no son cosas materiales que yo le lleve. A Dios no le importa 1 kilo de oro, ni 50 kilos de oro, ni todos los dólares del mundo, porque Dios es dueño de eso. Y en el cielo no se necesita el oro para nada, ni los dólares tampoco. Dios quiere que lo adoremos en el espíritu. Estar en el espíritu es estar en la comunión con Él, tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es de obediencia, de amor, de santidad, de mirar cómo yo le sirvo al prójimo, de mirar cómo yo agrado a Dios. Jesucristo, mientras estuvo en la carne, siempre buscó cómo agradar al Padre.
Pablo también, cuando él miraba si le era agradable a Dios, lo hacía. Nosotros también debemos mirar, ¿esto le agrada a Dios? Esta forma en que yo grito, esta forma en que yo digo grosería, esta forma en que yo trato a los prójimos, ¿eso le agrada a Dios? ¿Eso lo hizo Cristo? Es necesario que en espíritu obedezcamos a Dios, buscando su palabra y obedeciendo. Y en verdad, nosotros vamos, decimos mentiras, maltratamos al esposo, a la esposa, a los hijos, al prójimo, al jefe, a los compañeros de trabajo, al vecino, al conocido y al desconocido. Robamos y mentimos y venimos y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Si el Padre, Dios no es su Padre de mentira, Dios es verdad. Por eso dice, yo quiero que me adoren ese en verdad. No adoradores de domingos, no adoradores como éramos antes, cogíamos un cuadrito y lo poníamos y esa era nuestra adoración. Ahí lo teníamos y lo mirábamos y nos colgábamos cosas y esa era nuestra adoración. Pensábamos que Dios estaba con nosotros porque teníamos eso colgado ahí o en la sal, pero era una mentira. La verdadera adoración es vivir como Cristo anduvo, agradando al Padre en todo momento, cumpliendo sus mandamientos que el Señor nos mandó. Verso 24. Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. O sea que la adoración de Dios es espiritual. Yo no adoro a Dios si, o sea, Dios está agradado conmigo. ¿Yo puedo ver su espíritu? No. ¿Quién puede ver su espíritu? Dios. Dios mira su espíritu. Yo veo que ustedes vienen aquí y que ustedes son bien para mí, pero al Señor, Él sí los ha mirado a ustedes como el que mira una radiografía. Él sabe qué piensa usted en la intimidad, qué piensa cuando está solo, qué piensa usted de su esposo, qué piensa usted de su mamá, qué piensa usted de sus hijos, sí lo sabe Dios. Por eso Dios quiere que nosotros busquemos a Dios en el espíritu, en la intimidad con Él. Por eso las oraciones, los ayunos, las veladas. Porque mientras el mundo adora a sus dioses, por ejemplo, llevando flores, cargando cosas, nosotros lo adoramos buscándolo en el corazón. Buscando cuál es el oficio que nosotros tenemos ante el Señor. Bien, Romanos 10, carta a los Romanos, está después de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del verso 11 al 13. Dios desecha lo material, Dios desecha el pensamiento del hombre natural, pero Dios recibe los pensamientos del hombre que cambió, del hombre que dejó de robar, que dejó de mentir. Romanos 11, Romanos capítulo 10, del 11 al 13. Dios no quiere lo material. Al final de los tiempos dice que todo lo material va a ser quemado, va a ser desaparecido. Entonces usted le trae 1 kilo de oro a Dios y con eso cree que ya le sirvió a Dios, y cuando venga la desaparición, ese kilo de oro que usted le trajo a Dios se quema. ¿Y con qué va a llegar al cielo? Señor, es que yo le había dado 1 kilo de oro allá en la tierra. Y el Señor dice, pues sí, en la tierra fue, pero es que espiritualmente yo no lo recibí. Usted fue y lo tiró allá, como hizo Caín y Abel. Abel, antes de dar la cosa material, él se metió fue en lo espiritual. Él dijo, ¿será que esto sí le gusta a Dios? Yo quiero lo mejor para Dios, que sea lo más brillante, lo más bonito, lo más excelso. Caín dijo, ay, yo tengo que servirle a Dios por cumplimiento. Ay, voy a coger esta mata y se la voy a llevar allá. A él se la pongo. Ya me está debiendo Dios. Yo le llevé una mata, pues que me debe. Él no pensó en agradar a Dios. Abel pensó en agradar al Padre, porque su Padre era ese Dios, porque realmente él lo adoró en espíritu. Él primero lo adoró por dentro. Dijo, yo quiero lo mejor para mi Dios, yo quiero lo mejor para él, quiero una ofrenda que sea. Y él pensó, se tomó su momento para hablar con Dios. Usted se ha tomado un momento para decir, oiga, ¿cuál es la vida de verdad que Dios quiere de mí como papá, como hijo, como hermano, como trabajador, como cristiano? Esto que yo estoy haciendo sí será lo mejor. La vida que yo llevo sí es una ofrenda agradable a Dios. Las palabras que yo digo después de maldecir a mis familiares, a mis amigos, conocidos, desconocidos, con esas mismas palabras, yo voy a llegar a escuchar a ese tono de voz, escuchar a esa voz del Señor.
Por lo tanto hay que purificar eso y pensar en que Dios hay que adorarlos en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es esa adoración? En obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? De acuerdo a los mandamientos, reglamentos, decretos que Dios nos dejó. Y como yo no leo, pues no conozco la ley. Y como no conozco la ley, peco. Y como peco, debo. Y como deudor, Dios me castiga. Pero Dios ya nos lavó, ya nos perdonó. Nosotros ya no vivimos así. Pero a veces se nos olvida y es necesario, por ejemplo, esta enseñanza que el Señor me levantó a las 4 de la mañana después de saber de esto, que me enseñe esto y dije, Señor, pero yo ya he enseñado sobre eso. Vuelve y enséñalo. Yo decía, bueno, Señor, está bien. Yo iba a cambiar ayer otra vez, no, Señor. Y hasta esta mañana me tiró otros versículos porque yo decía, pero Señor, están cansados mis hermanos de lo mismo, yo ya lo saben. Y el Señor, pues va a digan. Yo vuelvo y lo digo, porque me toca obedecer. Ya lo habíamos enfocado en otros puntos, pero pues el Señor nos manda aquí en Romanos y en su palabra que miremos esos ejemplos, porque cuando Dios, nosotros no lo obedecemos, no lo seguimos, nos desecha, así estemos ya como reyes. Así, nosotros somos reyes y sacerdotes. Cuando el Señor nos lavó en el río y nos dio nombre, ya nosotros estamos sentados en el trono de reyes, ya somos sacerdotes para Dios, ya somos la nación santa. Ya somos un pueblo escogido. Pero hermanos, eso tiene que verse. Porque el que adora a Dios en espíritu se ve en la forma en que habla, en la forma en que se viste, en la forma en que trabaja, en la forma en que dirige sus negocios, en la forma en que vive en su casa, en la forma que se desenvuelve con su prójimo. Ese es usted. Romanos 10, del 11 al 13 dice la palabra. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted que vino aquí a buscar de Dios, antes vivía enojado, vivía enfermo, vivía empobrecido, vivía arruinado, con rabias, con odios, y conoció a Dios y empezó a brillar. Y usted se dio cuenta que brillaba cuando no encajaba con el mundo, con los que adoraban a Dios en la carne, en lo material. Usted se dio cuenta, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene que irse a orar? ¿Por qué tiene que leer la Biblia? Porque tiene que hacer cosas espirituales. El carnal, el material, el hombre natural no entiende esas cosas. Usted las entiende y las busca. Cuando usted conoce a Dios, no es avergonzado. Nunca lo van a llamar por mal trabajador. Nunca lo van a demandar para que lleve los alimentos a sus hijos. Nunca lo van a mirar por allá en vicios, por allá en un parque tirado en una calle. Nunca van a decir, mire que se robó. Nunca le van a decir, mire que quedó debiendo unos arriendos. Nunca le van a decir, mire que no cumplió con las labores con los papás, con los hijos, con los hermanos. O sea, nunca está debiendo, nunca está avergonzado. Pero aquel que conoce de Dios y no actúa como un hijo de Dios es avergonzado en todo lado. Entonces dicen, yo para qué me metí a eso, sí, pero lo que pasa es que no está cumpliendo con los mandamientos. Y entonces vienen choques. Entonces si le recuerdan, mire que usted es cristiano, mire que usted no era evangélico, mire que usted no iba, mire que usted no era el que nos traía la palabra y nos enseñaba, porque ahorita usted está así. Entonces somos avergonzados. Dicen, pero todo aquel que cree en él creyere no será avergonzado. O sea, siempre lo sacará el Señor, siempre será honrado. Lo contrario de ser avergonzado o deshonrado es ser honrado. Cuando usted es un cristiano genuino, hermanos, lo honran sin saber ni quién ni por qué. Empieza a ocupar los primeros puestos en todo. Lo empiezan a llamar a felicitarlo y usted no se da cuenta. Usted dice, pero yo, ¿qué estoy haciendo de raro, de diferente? Yo lo único que hago es cumplir con mis oficios y ya lo honran, porque usted está honrando a Dios. Cuando usted es recto en sus cosas, está honrando a Dios, porque Dios es recto. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. ¿Qué es invocar a Dios? Invocarlo es tenerlo constantemente. Tenerlo constantemente. Mejor dicho, comunicarse para todo con él. Llamarlo, sí. Eso es invocar. Poner, por ejemplo, el trabajo primero a él. Correcto. Y entonces dice que Él es rico para todos los que lo invocan. Entonces, hermanos, viene una pregunta. Yo ayuno, yo voy a la iglesia regularmente, yo tengo esta doctrina, ¿por qué estoy arruinado?
¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy confundido? ¿Por qué sufro de estrés, de depresión, de migrañas, de todas esas cosas que tiene el mundo que no debería tener el cristiano? Tiene que revisarse porque hay algo que no está funcionando, porque esto es una máquina. Cuando usted está espiritualmente con Dios, esto funciona perfectamente encadenado todo. Cuando usted empieza a meterle carnecita a lo espiritual, se sale, ya no funciona el relojito. Se desencaja de Dios. Entonces está deshecho de Dios, está separado de Dios. Antes de que llegue lo peor y usted muera, vuelva y acomódese. Y vuelva otra vez a hacer que el relojito trabaje, que Dios trabaje, porque Dios es rico para los que lo invocan. Entonces va a tener buena salud, va a tener cuenta bancaria, con dinero ahí para prestar, va a tener su salud completica, no va a gastar plata en médicos y todas esas cosas y medicinas cada 8 días comprando costosos remedios, porque usted va a vivir según la verdad. Y dice, pero el que invoca a Dios tiene que invocarlo de acuerdo con el Espíritu, y el Espíritu es en verdad. Entonces, si usted viene a la iglesia a invocar a Dios, pero está llevando una vida contraria a las leyes de Dios, hermano, esa oración no sale del techo. Esa oración pega y usted dice, pero ¿qué pasa si yo oro y Dios no me oye? Pues no lo oye porque Dios no oye al desobediente, no oye al rebelde, no oye al que está en la carne. La iglesia tiene que ponerse en alto, hermano, tiene que verse que nosotros tenemos bendiciones, pero no es dable, no es una cosa ver que un hermano lleva 5 o 6 años y arruinado, todos los días emproblemado, y todos los días no sale de la misma situación porque no ha querido cambiar. Es que yo soy así. Es que a mí si me molestan, yo también molesto. Y es que pues, si me levanta la mano, yo también. No, eso ya murió. Nosotros ahora vivimos en el Espíritu. Cuando usted vive en el Espíritu y adora a Dios en el Espíritu, nada de lo material lo afecta. Que están hablando mal de mí. Ni siquiera tendría que salir eso de su boca. Es que yo pienso que mis hermanos me están señalando. Es que yo pienso que este hermano me está señalando con esta enseñanza. No, hermanos, no. Piense que hay que tomar estas palabras y decir, oiga, debo retomar mi invocación a Dios. Pero el que invoca a Dios tiene que invocarlo con unos labios limpios, dice Jacobo, porque dice, si yo, dice hermanos, con la boca que yo bendigo a Dios, maldigo a la humanidad. No, pero yo no maldigo a ninguno de los hermanos de la iglesia. Pero yo maldigo al presidente, maldigo al que esto, maldigo al otro. Luego no son criaturas de Dios. Ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos, que todo ser humano es una criatura de Dios. El que está tirado allá, el que está en los vicios, el que está en problemado, todos somos criaturas de Dios. Y nosotros tan fácil que maldecimos. Y cuando maldecimos la hechura, maldecimos al hacedor. Cuando usted maldice a un humano, el que sea, a su jefe que le tiene tanta rabia, pues está maldiciendo a Dios indirectamente, porque lo que usted debería hacer era orar para que ese jefe cambie. O cambiar usted para que no lo llame la atención. Usted por bravo con su jefe que es que me la tiene a mí solamente, me la dedicó fue a mí. Pero usted llega tarde, es irresponsable con su trabajo, forma corrillo, forma problemas. Pues, ¿cómo va a estar feliz esa persona con usted? Entonces, hermanos, dice que es necesario que Dios es rico para todos los que le invocan. O sea que a partir de hoy, su oración tiene que ser muy purificada. Y tienen que verse los resultados. Si es rico, ese Dios no lo va a dejar colgado a usted en una cuenta telefónica, en un recibo de la luz, o en un arriendo, o en la compra de un carro, o en la compra de una casa. Porque el Señor dice, si en lo poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Pero si no podemos administrar las cosas pequeñas, ¿cómo vamos a administrar las cosas grandes? Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Cuando dice aquí salvo, no habla solamente de la vida eterna, sino salvo aquí en la tierra. O sea que no será avergonzado. Dios provee todo, hermanos. Cuando la persona busca de Dios, todo le funciona. Le llegan 10 pesos y eso se le convierte en 1000. No sé cómo el Señor lo multiplica. Usted tiene una librita de harina en su casa y ahí para darle al vecino, al amigo, a todo el mundo. Usted todo lo que le llega a Dios lo multiplica porque usted invoca a Dios espiritualmente. O sea, con Dios espiritualmente está bien. O sea que usted es una persona íntegra. ¿Qué es íntegro? Que adora a Dios con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Pero usted es incompleto cuando usted en el cuerpo hace unas cosas
y la mente piensa otras y en el espíritu está en otras, está descoordinado. Es un reloj que funciona por aquí en una forma, aquí en otra y allá en otra. No, tiene que ese reloj tiene que estar metido, concatenado. Y entonces dice el Señor que ¿quién será salvo? El que invoque el nombre. Cuando llama la palabra salvo, es guardado de algún peligro. Vienen peligros para la tierra más grandes que hay. La inmoralidad tan abierta que hay. Si usted invoca a Dios, Dios lo va a guardar de eso. Vienen enfermedades. Para la piel de los hombres. Se van a caer, ustedes lo van a ver. Las tripas de los hombres en la mano, las carnes abiertas y todas esas cosas. Pero dice que el que invocara a Dios será salvo de esas cosas. 3 castigos da el Señor sobre la tierra: hambre, guerra y pestilencias o enfermedades. Al pueblo que no le adora a Dios en espíritu y en verdad, Dios lo castiga con esos males. Ya castigó a Jerusalén. Usted ya lo vieron. Si yo estoy mintiendo, es que no ven noticias. Pero allá en Jerusalén ya hay guerras, ya vienen enfermedades. Después de una guerra hay hambre porque esos señores no pueden salir a cultivar la tierra porque caen bombas. Los enemigos forman unas bolas de aire con gas y lo tiran y eso cae en los cultivos y los incendia. Si Dios le quitó la protección a Israel, su pueblo donde nació su hijo, al que le prometió, y están pasando esas cosas, ¿cómo no va a hacerlo con usted cuando usted le prometió a su hijo que iba a vivir íntegramente de acuerdo a los mandamientos de la ley de ellos? Ese es el llamado de hoy. Vamos a Éxodo capítulo 19. Gloria a Dios. Y bueno, espero que se esté entendiendo, más o menos. Amén. Espero que ya sea más o menos claro porque siento siento como que estamos lejos, como que no concatenamos. Bueno, gracias, Señor. Éxodo capítulo 19. ¿Alguien se ha preguntado cuántas veces subió Moisés al monte a ver el rostro de Dios? ¿Cómo cuántas? 2 veces, hermano. Casi. Súmele otro. 3. 5 veces. 3 veces. 3 veces. 3 veces. Éxodo 19. Eso no es importante. ¿Por qué? Porque él subió 3 veces al monte Sinaí a hablar con Dios. Y hoy todo el tiempo tenemos que estar con el Señor. Gloria a Dios. Señor la bendiga, hermano. La yo digo, hermanos, nosotros tenemos el privilegio que no tenía Moisés en ese tiempo. Moisés tenía que subir un monte. Moisés era un anciano. Tenía que subir esa montaña. ¿Ustedes han subido montaña? ¿Han hecho ese ejercicio de subir una montaña? Es una cosa dura, difícil. Y esa montaña no tenía árboles, era desierto, piedras, porque Dios vive en el desierto. Y era oscuro, porque Dios vive en la oscuridad. En el silencio, Dios no vive en las multitudes. Pobres aquellos que buscan la iglesia porque es una multitud. Bendecido el que busca una iglesia porque ahí hay dones y porque ahí se manifiesta el Espíritu de Dios, porque hay profecía y porque hay dirección de Dios. Bendito el que busca una iglesia porque van y lo regañan y tiene que enderezarse. Pero aquel que va a una iglesia y bueno, es que ¿cómo le fue en el culto? No, es a piedra, me cogió a piedra el pastor. Hermano, me tiró piedra. Claro, pero el que tiene casa de vidrio no se anime a donde tiran piedras. Pero el Señor quiere fortalecernos, quiere bendecirnos, quiere llevarnos todos los días a estar en ese monte, hermanos. La experiencia que tuvo Moisés 3 veces allá, de ver el rostro del Señor, usted la tiene todos los días, las 24 horas. Necesita que usted lo adore en verdad, que usted de verdad se arrodille y diga: quiero ver tu rostro, quiero oír tu voz.
Jesús, usted tanto que no me quiere, venga para acá. Quiero saber si usted es de verdad o de mentira o es una historia de un papel. Reten lo que él da la respuesta rápida. Hay que retarlo. Sí, él lo reta y él le responde. Capítulo 19. Ese privilegio de Moisés lo tenemos todos los días nosotros. Moisés fue 3 veces. Pero en las 3 veces se notó la presencia de Dios en él. Amén. Yo les pregunto, hermanos, ustedes que pueden subir todos los días al monte, ¿se nota la presencia de Dios en usted? ¿O todavía sigue siendo el animal arisco que no le puede tocar? ¿O esa mata espinosa que toca con cuidadito, cogerla con guantes y allá con pinzas? Si es así, hermano, toca echarle podadita. Si es así, toca cortarle las uñitas. Porque ya no somos hijos del trueno, somos hijos de la paz. De Jesús. Capítulo 19, verso 1 al 3. Dice el título Israel en el Sinaí. O sea, todo el pueblo. ¿Y sabe cuál era el propósito de Dios en ese momento? ¿Ah? A todo el pueblo. Porque Moisés había tenido la bendición. Y Dios dijo, llámeme a Aarón. Yo quiero darle esta bendición también a otro, a Aarón. Y después dijo a Aarón y a otro. Pero antes de eso dijo, yo quiero darle la bendición a todo el pueblo. Que todo el pueblo se santifique por 3 días. O sea, que no tuvieran relaciones sexuales, que no se agarraran a mordiscos, que no la señora de allá no regañara al señor de acá, que la vecina de acá no dijera que es que el niño de acá se pasó y me robó esto, que le quitaron un juguete al niño, que Dios sí hace, que Dios no hace, que Moisés, o sea, dijo, quédense quieticos, santifíquense por 3 días, pidió el Señor, porque yo quiero manifestarme a todo el pueblo. Quiero que me vean sin subir al monte. Acérquense a la puerta del monte que allá voy a presentar, dijo el Señor, a todo el pueblo de Israel. Pero no quisieron, no se santificaron porque su corazón no estaba con Dios, no querían cosas espirituales, querían cosas materiales. Entonces cuando el pueblo se fue, inmediatamente por ahí iban unos burritos y el Señor dijo, ni siquiera esos burros se acerquen por acá. El animal, la bestia que pase aquí, asaetenla, o sea, metan un cuchillo en el corazón y dejen ahí muerto, o corten el cuello. Y empezaron a escuchar relámpagos y truenos y miraron unas cosas terribles y el pueblo retrocedió y dijo que nadie se acerque por aquí. Y Moisés, que allá había ido 2 veces allá y había conocido a Dios, empezó a temblar. Dice que Moisés temblaba y sentía un miedo terrible. Temblaba de miedo, porque no conocía al Dios bravo, que no conocía al Dios vengativo, que no conocía a un Dios airado con un pueblo desobediente. Y eso somos nosotros los cristianos, cuando prometemos vivir una vida según Cristo y vivimos una vida según Judas. Somos traicioneros, somos hipócritas, somos mentirosos, somos desobedientes, somos rebeldes, somos pecadores, a sabiendas que Dios dijo que eso no lo hiciéramos. Y entonces ese Dios que nosotros buscábamos en la iglesia, el Cordero de Dios, es un león bravo que se viene contra mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Dios no juega a la hipocresía, Dios no juega a blanco y negro. No, yo estoy aquí porque es que para que el hermano Mauricio en 8 días no me vaya a nombrar en la enseñanza. No, hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga a buscar el rostro de Dios, venga a buscar la presencia de Dios. No venga a buscar aquí porque yo no califico, yo no llamo a lista a nadie. El que venga aquí, venga con su corazón dispuesto a recibir bendición, dispuesto a buscar de Dios. Ya le llegó la enseñanza. Bueno, 19, verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo así, vida. ¿Tenemos el 1 y el 2? Bueno. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, al tercer mes, a los 90 días, ¿verdad? En el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Habían salido desde Fidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Vean, ya a los 90 días Dios se les apareció. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé
sobre las alas de águila y os he traído a mí. O sea, lo llevó bien. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y eso nos lo está diciendo hoy, hermano, nos está diciendo, si ustedes guardan mis órdenes y obedecen mi voz, la voz de la Biblia, la voz de los profetas, la voz que le dice a usted, eso está mal, escuche esa voz. Ese camino que usted está llevando no es el correcto, esa forma de comportamiento no es suya, no me gusta. Usted no haga caso omiso a eso, sino obedezca, porque es Dios que le está hablando. Está diciendo, no me gusta cómo estás, no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo te vistes, no me gusta cómo oras. Limpia tu corazón, porque soy santo. Especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Usted, si tuviera un anillo, bueno, o tuviera 1 kilo de oro, ¿dónde lo dejaría? Escondido, bien guardado. Un especial tesoro, ese es un tesoro especial. Pero usted no cogería ese kilo de oro para trancar la puerta, ni para partir la panela. Lo podría hacer, pero eso lo hace un loco, un insensato. Pero los avisados no hacen eso, valoran lo valioso. Pero nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, lo hemos pisoteado, lo hemos desobedecido, y a Cristo, la sangre de Cristo que nos limpió, nosotros volvemos a pisotearla cuando desobedecemos su palabra. O sea que somos insensatos, no conocemos el valor de que Dios nos trajo aquí para hacernos espiritualmente aptos, para ser hijos de Dios y para vivir como esto que manda aquí, especial pueblo en la tierra. Y que Dios diga, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, tan bonito, tan puro, tan obediente, tan respetuoso. Verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Oiga eso, sacerdotes. El sacerdote, todo, ve el rostro de Dios, hace las ofrendas a Dios. O sea, es una persona escogida, separada para ese oficio. Usted, hermano, cuando conoció a Cristo, vino a hacer ese oficio. Entonces, ¿qué hace en el pecado? ¿Qué hace en el mal? ¿Por qué anda de mal genio? ¿Por qué anda rabioso? ¿Por qué piensa cosas malas? Porque hay desobediencia. Y son gente que es gente santa. O sea, son tesoro escogido. Son sacerdotes. Y son gente santa. Pero dice que un reino de sacerdotes. Aquí todos los que estamos somos sacerdotes, hermanos. Usted hace la ofrenda diaria, el sacerdote todos los días hace la ofrenda diaria en la mañana y en el mediodía y en la noche. Eso es el oficio del sacerdote. Si usted está incumpliendo en hacer ese oficio, entonces no es sacerdote. Si usted no es santo, pues no pertenece a este grupo, o sea, no pertenece al tesoro especial de Dios. Y mire, el tesoro especial de Dios son poquiticos. Y vosotros, dice, estas son las palabras que dirán los hijos de Israel. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y puso en presencia todas las palabras que Jehová le había mandado. Les dijo, mire, Dios los escogió a ustedes. Dios quiere ponerlos como reyes. Dios los va a poner a ustedes de sacerdotes. Ustedes son un pueblo especial para Dios. Y mire la insensatez. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos ahí mismo quedaron en su palabra comprometidos. Y cuando usted fue al bautismo, usted no dio su palabra, usted hizo un juramento, hizo un pacto. O sea, no dio su palabra así como ellos, solamente lo que usted dice, yo juro que voy a empezar a servir a Dios de aquí para adelante. Mi vida va a ser santa y voy a vivir de acuerdo con las Escrituras. ¿Estamos cumpliendo con eso? Y expuso su presencia a todas las palabras que Jehová le había mandado. Bueno, verso 7, verso 8 ya. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés le dijo, oiga, el pueblo está de acuerdo. Moisés era un intercesor. Dios le mandaba y él lo entrega. Yo en este momento soy intercesor. Dios me mandó a dar esta enseñanza y le estoy diciendo, mire, Dios quiere esto. Ahí la pongo. Usted verá si la acepta con amor o la desprecia. O se va. Yo no vuelvo más a esa iglesia, hermano, no hacen echar piedra. A mí, ya no vuelvo más por allá. Yo voy a buscar una iglesia que me diga que yo soy bonito, que yo soy santo, que ya estoy en el reino de los que ya estoy caminando con los ángeles, que ya estoy abrazado de Cristo. Hermanos, no pierdan esa bendición, no pierdan ese llamado, porque Saúl después rogó. Y Samuel lloró por Saúl.
Lloró muchísimo. Y Dios dijo, deje de llorar por él. Porque le dolió. A mí me duele ver que los hermanos se van. Y no van a buscar a Dios, van a buscar el mundo, van a buscar su perdición. Por eso, pues, yo les digo, hermanos, no dejen de comunicarse con Dios porque son pueblo escogido, nación santa, sacerdotes, para presentar las ofrendas a Dios. Y si no lo hacen ustedes, ¿quién? No, los curas de la iglesia, sí, que ellos son los que hacen eso allá. Ellos presentan, ¿y usted qué está haciendo por su vida? Sí. Ellos hacen esas cosas, ¿serán salvos o no lo sé? Pero usted tiene que ser salvo por obedecer la ley de Dios. Verso 9 ya. Vamos a hablar al verso 14. En el verso 14 dice, y descendió Moisés del monte, o sea, subió una vez, descendió al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Cuando dice lavaron los vestidos, no dice, vamos a lavar la ropa todos. Y empezaron todos con jabón y agua en el río. No, ellos se santificaron, quiere decir que se separaron para Dios. Los esposos se separaron para orar. Dejaron de comer lo de ese día, ayunaron, dejaron de maldecir y empezaron a hablar y a alabar a Dios, se santificaron, lavaron sus vestidos. O sea, empezaron a espiritualmente a hacer una ofrenda a Dios. Dejaron de pelear, dejaron de pensar malas cosas, dejaron de señalar, se lavaron. Verso 14. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, o sea, no tengan relaciones sexuales. Y aconteció que, o sea, cuando dijo lavar sus vestidos, dice, los términos que habíamos dicho, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una nube sobre el monte, y el sonido muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó al campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él con fuego y humo subía como el de un horno, y todo el monte se estremeció en grande manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando al extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Solo Moisés entendía lo que Dios le hablaba. El pueblo solo escuchaba relámpagos, porque no estaban espiritualmente, ¿qué?, conectados con Dios. Ni tampoco veían el rostro de Dios, porque espiritualmente no lo veían. Veían un Dios incomprensible, un Dios bravo, un montón de cosas incoherentes para los hombres. Pero Moisés sabe que Dios estaba. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. O sea que todo el pueblo estaba preparado. No, estaban en desobediencia. Era una multitud de desobediencia. Estaban en desobediencia. Verso 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. O sea que los sacerdotes estaban igual. De los que se esperaba mejor, estaban igual. Y dijo que los sacerdotes vayan y obedezcan. O sea, los sacerdotes habían estado con sus esposas y tal vez estarían robando, mintiendo, qué sé yo. Yo le digo, están impuros. O sea, no lo estaban sirviendo en espíritu. Ellos estaban pegados a lo material, a lo físico. Moisés dijo a Jehová, al pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová dijo, ve, desciende, subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y todo el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. O sea que solo aceptó un poquitico, mire, de todo el pueblo 3. ¿Estaban en obediencia a los 3? Por eso no se engañen, hermano, la iglesia de Dios tiene que ser santa y pura y perfecta. Ay, no es que yo voy de esta iglesia. Sí, vaya a buscar una iglesia que le quede perfecta, que lo dejen pecar, que lo dejen irse al infierno. Pero después no llore y no le eche la culpa al pastor. Usted mismo escogió pecar. Usted mismo escogió santificarse. Usted mismo escogió buscar de Cristo. La salvación es individual. Amén. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bueno, listo. Verso 24. 24, listo, ahí terminamos. Ahora pasemos a Éxodo 24, verso 9. Éxodo 24, verso 9. Dios es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
verso 24, capítulo 24, verso 9, dice, y subieron Moisés, Aarón y Nadab y Abiú y 60 de los ancianos de Israel. Bueno, ya fue más gentecita en la segunda subida. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo. Verso 9. Ahora al verso... Ahora capítulo 29. Esa fue la segunda vez que estuvo él con unos sacerdotes, con Nadab y Abiú. Sí. Verso 24, 29 ya. 24, 9. Volvamos al 24. 24, 9. Nadie dice, listo. 29. Ahora 29. Vamos en el 29, Éxodo 29. Sí. Vamos al 24 para volver a retomar el camino. Allí el Señor les empezó a decir cómo eran las vestiduras, cómo consagrarse. Capítulo 29, les habló del incienso, les habló de todas las cosas de Dios. Habló de la renovación del pacto. Bueno, no sé dónde está la parte. Bueno, creo que me devuelvo. El último que vimos fue Éxodo 24. 24, amén. 9. Es que quiero buscar el verso donde Moisés baja resplandeciendo. Moisés baja resplandeciendo y las personas no soportaban el resplandor de Moisés y le dijeron que se cubriera con un velo porque no aguantaban la santidad de Moisés. Pero bueno, no importa, ustedes lo van a leer en su momento. Pero ¿qué quiere decir esto, hermano? Cuando usted viene a Cristo y empieza a vivir de acuerdo como Él manda, usted tiene que resplandecer, hermano. Físicamente, sí. Brillar y donde uno llega es distinguido, prácticamente la gente lo... Tiene que brillar por su obediencia, por su santidad, pero eso cuesta, hermano, eso no lo podemos hacer. Yo quisiera hacerlo en mi carne y no puedo. Me toca recurrir a la oración, al ayuno, a pedirle el favor a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que brillar donde esté. Si yo estoy obedeciendo a Dios y soy sacerdote, soy nación santa y soy pueblo escogido y vivo en los mandamientos de Dios donde tengo que estar brillando, en mi casa, en mi trabajo, en la calle. Eso es lo que iba a hablar sobre ese verso. Vamos a Lucas capítulo 15. Lucas 15 del 8 al 10. Hermanos, ¿cuál es el remedio? Lucas 15 del 8 al 10 dice la palabra. Parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, muchos de los problemas de la iglesia es porque no hay un arrepentimiento genuino. Realmente volvemos atrás a nuestros pecados, volvemos a nuestros errores. Entonces, Dios quiere una iglesia donde haya un arrepentimiento de verdad, donde no volvamos a pecar, donde no volvamos a fallar.
otra cosa que convertirnos a Dios es hacer ese cambio. Las personas jugando por ahí escriben en los carros, yo ya me convertí a gas. Es bonito, a mí me gusta, ¿por qué? Porque ¿qué tuvo que hacer ese carrito para convertirse de gasolina a gas? Tuvo que haber un ¿qué? Un cambio, un proceso. ¿Usted ya se convirtió, hermano? ¿O todavía sigue ahí? No puede estar en los dos, o es de gas o es de gasolina. En el sistema chino. No puede ser. Entonces, tiene que ser eso. Ahora, en este capítulo, hermano, miremos la solución de todos los problemas. ¿Qué hay que hacer? Dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma, no enciende la lámpara. Entonces, lo primero, Dios nos dio a nosotros los mandamientos que son, ¿cuántos? 10 mandamientos. Si usted pierde un mandamiento de esos, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? No. Enciende la lámpara. ¿Cuál lámpara? La oración. La oración es lámpara. Acuérdese de las 10 vírgenes, que 5 eran sensatas y 5 insensatas. Las sensatas tenían aceite, o sea, tenían todo listo para recibir a su esposo. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Y la lámpara es esa ansiedad que usted tiene, ese anhelo de Dios, ese gusto por buscar a Dios. Eso es lo que va a encender ese aceite. Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Los bautizados, el día del bautismo, nos dan el Espíritu Santo como garantía, como las arras para entrar al reino de los cielos. Pero ese aceite tiene que encenderse. Y ese aceite se enciende en la santidad. Y cuando usted está en santidad, empieza a orar tremendamente. Usted no deja de orar. Está trabajando y está orando. Va caminando, va orando. Va trotando, va orando. Va en bicicleta y va orando. El cristiano que deja de orar está en riesgo de que ahí el enemigo entre. Entonces, lo primero que dice, si a usted se le perdió algo, si usted está mal en alguna circunstancia, encienda la lámpara. O sea, échale mano al Espíritu Santo. Dígale a Dios, ayúdeme. Fallé, pequé, me equivoqué. No estoy cumpliendo lo que prometí. Encienda, Señor, en mí ese fuego otra vez, ese anhelo de la casa de Dios, ese anhelo de buscar a Dios. Lo segundo que hay que hacer, ¿qué es? Barrer la casa. Primero, tiene que prender la luz, ¿no? Para que vea dónde están los errores, dónde está el pecado, dónde está la mancha. Lo segundo, hay que barrer. Ese es el secreto para que usted recupere. Ya cuando usted barra, usted llega y dice, cuando uno barra, entonces la señora empezó a hacer aseo por todo, a buscar a ver dónde estaba la falla. Fallé, o sea, ¿por qué estoy en ruina? ¿Por qué estoy en dificultades? ¿Por qué estoy angustiado, estresado? Dice, lo primero que es encienda la lámpara. Esto es una lámpara. Dice la palabra, es lámpara para tus pies. O sea, lea la Biblia, pero aplíquela. Eso es encender la lámpara. Y luego dice, barra la casa. Y esta señora se puso a barrer la casa por todo, o sea, busque dónde está la levadura. En el Antiguo Testamento decía que cuando venía la fiesta de la Pascua, la gente sacaba, barría toda la casa y botaban la levadura que hubiera, porque no podía haber ni un granito de levadura. O sea que usted también tiene que buscarse ahí en sus pensamientos, rabia, rencor, iras, contienda, todo eso tiene que sacarlo. Barrer su casa. Y luego, ¿qué dice? Buscar con diligencia a ver dónde está ese pedacito de levadura, a ver dónde. Y cuando la encuentra, reúne a sus vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado lo que se me había perdido. Y eso pasa aquí en la tierra y se repite en el cielo. Usted cuando vuelve otra vez a encontrar a Cristo y vuelve otra vez a brillar y empieza a Cristo a actuar en usted y esos dones y esa presencia del Espíritu Santo, Dios glorificándose en usted está lleno de gozo. Y va y le dice a sus familiares, vengan, busquen a Cristo. Y le dice a sus amigos, yo encontré a Cristo, encontré una iglesia chévere, bacana. Allá, mire, yo estaba arruinado y ya el Señor me levantó. Estaba estresado, me quitó el estrés. Estaba endemoniado y me libró de los demonios. Estaba confundido y ahora sé que la luz está aquí y tengo que encender mi lámpara. Eso es lo que tenemos que hacer. Enciende tu lámpara.
busca tu mugre, sácalo afuera y eso se va a reflejar. Así como Moisés reflejaba la presencia de Dios, usted va a reflejar ese gozo en todo. Si no le va a dar pena hablar de Dios ni en su trabajo ni nada. Pero cuando vive una vida regular ahí, no ora, no está en comunión con Dios, ¿a qué Dios va a llevarle a quién? Si usted no tiene comunión con Dios, ¿usted a qué Dios le va a llevar? Si usted vive arruinado, enfermo, en problemado con Dios, como decía el hermano, ¿qué Dios le va a llevar a quién? Ni a sus hijos, ni a nadie. Usted lleva su vida y dice, no, yo estoy tan desgraciado como usted. Pero cuando usted conoce de Dios y ha encendido su lámpara, ha barrido su casa, gozoso, dice, yo conozco a Cristo, conocí a Cristo, entonces como la samaritana, va y dice, mire, conocí un profeta que me mostró la vida mía. Así pasa con los que vienen a esta iglesia, dice, yo conocí una iglesia donde hay profetas. Uno va allá y hay 5 o 6 profecías, hay muchos profetas trabajando. Porque esta iglesia, aunque es pequeñita, tiene muchos profetas. Aunque esta iglesia es pequeñita, tiene muchos que sanan. Aunque esta iglesia es pequeñita en número, hay muchos que tienen el poder para echar fuera demonios. Aunque esta iglesia es pequeñita en número, he visto Señor bendiciendo, levantándolos espiritual, material y físicamente. Y eso es lo que me mueve a decir, esta es la iglesia del Señor. Y mis hermanos están en santidad y en bendición. También he visto que hay hermanos que están arruinados, están problemados y todo, pero no quieren dar su brazo a torcer porque quieren solamente que Dios les cumpla, pero ellos no quieren cumplirle a Dios. Hay que cumplirle a Dios para que Dios nos cumpla. Y entonces cuando yo cumpla todo lo que Dios me mandó y tenga mi casa barrida, mi casa encendida, llena de luz, entonces digo, deme mis bendiciones, se las reclamo, démelas, porque tiene el derecho. ¿Estoy blasfemando? No. No, si usted ya se ganó eso. Acuérdense de las hijas del Zelofejat, que Dios repartió a todos los varones un pedazo de tierra y ellas dijeron, ¿qué? ¿Y nosotros qué? ¿Ellas qué hicieron? Fueron a donde Moisés y dijeron, mire que en nuestra familia ya no hay hombre, todos quedaron ahí, ¿qué hacemos? Y Moisés dijo, yo voy a hacer lo que a mí me parece. ¿Qué dijo Moisés? Pero le preguntamos a Dios. Y fue y le dijo a Dios, imagínense que vinieron las hijas de Zelofejat y me están reclamando tierra, ¿qué hacemos? Yo digo, con justicia están pidiendo, entrégueles. Y que se casen con los de las otras tribus y que para que también no pierdan su tierra, ya estaban reclamando sus derechos. El apóstol Pablo era íntegro en toda su forma de ser y él decía, a mí me da lo mismo quedarme en esta tierra porque tengo todo. Y me da lo mismo irme para el cielo porque allá también lo tengo todo. Cuando usted está con su casa barrida y su casa encendida, usted lo tiene todo. Porque Cristo está ahí. No tiene temor a nada. Nada. No le falta nada. Todo le sobra. Todo lo tiene en abundancia. El apóstol Pablo dice, yo estoy acostumbrado a todo. Sé aguantar hambre y sé vivir en la riqueza. Para mí el todo es Cristo. Cuando usted tiene eso ahí, hermanos, usted es un cristiano verdadero. Nada lo afectará. Finalmente, Proverbios 14:23. Gloria al Señor. Sí pudimos terminar. Proverbios 14:23 dice la palabra, para terminar, gracias Señor por tu bondad, misericordia. 14:23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrece. Hermanos, no nos quedemos en las palabras. Yo en el río prometí a Dios una cosa con mi boca, pero no hice ¿qué? Mi labor. Para que usted vea los frutos de Dios, de amor, paz y gozo, tiene que laborar, tiene que trabajar. Si ven que el reino de los cielos tiene que ser, empieza a trabajar en lo espiritual, ya le trabajó a la carne. A la carne ya le dimos todo lo que quería, ¿o no? La carne pedía comida, le dimos comida, pedía bebida, le dimos bebida, pedía esto y le dimos. Ahora dígale a la carne ya no más. Vas a entrar en ayuno y vamos a trabajar ahora lo espiritual. Vamos a trabajar de adentro para afuera. Vamos a decirle a Dios que ilumine nuestro corazón, que guíe nuestros pasos, que nos salve y nos lleve a la vida eterna. Porque Cristo sana, salva, bautiza. Cristo es el que va a barrer su casa. Cristo es el que va a limpiar su casa, el que va a iluminar su casa. Y entonces usted verá los frutos, entonces ya no se quedó en una palabra. Dice, mas las vanas palabras empobrecen. O sea, ¿qué hice yo?
me quedé solo con la palabra. Le hice una promesa a Dios y no le cumplí. Hermano, para que usted tenga esos frutos que está diciendo aquí, todas esas bendiciones, empiece a dar pasos en el servicio y en el temor de Dios. Termino. Amén. Amén.